Vale, entonces los colores, depende de su brillo, transmiten más o menos su energía. ¿Vale? Eso le llamaremos texturas y acabados. El acabado de una superficie también me transmite. ¿Vale? Puede ser rugoso o liso. Puede ser mate, satinado o brillante. ¿Vale? Para las profanas, diferencia entre mate o mate ya sabemos, mate es mate, pero entre satinado y brillante yo lo veo como brillante siempre verás un reflejo y podrás distinguir el objeto de ese reflejo, el objeto que refleja. En cambio, satinado, tú ves un cierto brillo, pero no verás reflejado nada. ¿Sí? El satinado, a mí me gusta pensar en una manzana cuando le sacas brillo. Eso es satinado. El satinado no brilla, no refleja nada. Y el brillante te refleja algo. ¿Vale? Esta es la diferencia. Entonces, esto es un espacio de un arquitecto que se llama Stephen Hall, especialista en iluminación. Es uno de los pocos arquitectos que siguen, bueno, que yo sigo la filosofía, porque es mucho mayor, de que las emociones están en el espacio. Stephen Hall, os recomiendo que lo busquéis. Esto no es un render, pero notamos algo como vibrante y casi irreal. Es una galería de arte. ¿Por qué? Porque fijaros que está utilizando siempre el blanco, ¿vale? Pero hay dos superficies, las curvas precisamente, las que son curvas, lo ha pintado con un estuco veneciano, de esos que quedan un poco satinados y irregulares. Y las partes más lisas o, bueno, que son rectas, como esta pared, ¿veis mi mouse? Sí. Vale. Y esta pared las ha pintado de blanco liso. Fijaros que, y además también hay una particularidad, o sea, él es bastante experto en esto, en la luz sobre todo. Ha escogido que la parte con el acabado especial satinado es la que queda en sombra. Fijaros, por los lucernarios y esta luz indirecta, no hay más remedio que esta pared queda en sombra y este techo también queda en sombra, no hay más, porque tiene la luz que le llega y no hay la luz, o sea, no le llega luz, está en sombra. Pues lo ha hecho en un acabado satinado, irregular. Imaginaros por un momento que esta intervención no la hubiera hecho así y que todo lo hubiera pintado de blanco liso. Es diferente. No me vibra tanto como ahora. La particularidad de la sombra, en estos momentos la sombra tiene algo más, lo ha enriquecido, ¿vale? Y simplemente esta diferencia de experiencia lumínica es solamente con el acabado. ¿Lo veis, no? Vale. Por ejemplo, fijaros, yo he escogido dos tonos muy parecidos. Uno está pintado, yo le digo a lo bruto, ¿vale? En plan rústico, y el otro es súper liso. Aparte de por el ambiente, fijaros que nos da una sensación más como de urbano y de campiña o de rústico, ¿vale? Los acabados irregulares transmiten otro tipo de efecto. Depende de lo que hagamos, podemos utilizar también este tipo de acabados. Normalmente en ciudad y en pisos urbanos, la tendencia ahora es pintar muy mate y muy liso, súper liso, ¿vale? No sé si os... Bueno,
ahora iba a hablar del gotelé famoso de los años Uy, 50, que todo el mundo si se encuentra gotelé lo quiere alisar, porque el gotelé tiene una connotación como muy de antiguo, pero es que también domina muchísimo. La rugosidad tiene mucha presencia. Así como decíamos que el rojo está muy presente, más que el azul, si yo pinto una cosa azul, o sea, una pared azul y la otra roja, y yo estoy por aquí actuando, siempre tendré más presencia la roja, ¿vale? Pues lo rugoso también tiene más presencia y lo brillante es más etéreo, ¿vale? Es un poco equivalente. Aquí tenéis un ejemplo de casi el mismo color, pero el suelo lo han barnizado o pulido, no sé qué, debe ser madera súper barnizada, de súper brillante. ¿Veis que se refleja las puertas? sí, Se ve el reflejo. Esto es parece un mármol. brillante, no, lo siguiente, o sea, muy brillante. Luego está mate liso, que es este zócalo, que no sé si es piedra o madera, pero este zócalo que debe ser, aquí no lo vemos muy bien, pero debe ser satinado. Yo creo que es satinado, pero bueno, vamos a poner brillante, satinado mate y rugoso. Y es más o menos, la base es el mismo color, pero fijaros la diferencia de efecto en nosotros, ¿vale? Entonces, este espacio está puesto casi como al revés de lo que pediría nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita que el suelo sea lo más mate posible. Cuando es brillante nos parecería inestable. Igual si un día hacemos una discoteca, pues igual ya nos funciona. No sé si habéis ido al aeropuerto de Barcelona. Sí, Hay una terminal que el suelo es negro y súper brillante. y a mí me marea. ¿Eh? A mí este suelo del aeropuerto me marea. Parece que me voy a caer Claro, cuando ando. porque te da inestabilidad. O sea, ancestralmente un suelo brillante, bueno, es que no lo teníamos, no es natural, ¿no? Pero un suelo brillante es como que no es lo natural. Necesitamos los suelos que sean estables. Y luego, si el techo es brillante o es azul, pues te desaparece. Entonces también es el efecto, o sea, yo diría que esta imagen nos sirve para ver que podría ser al contrario. Da la sensación que está al revés porque necesitaríamos que estuviera al revés, ¿no? Yo Mm, creo que es un ejercicio del arquitecto mm, para provocarnos, digamos, mm. ¿sabes? Bueno, esto es un espacio, a ver, os aviso, yo no os estoy enseñando nada que a mí me encante todo, o sea, yo os estoy enseñando ejemplos, ¿eh? Este espacio, que Mm. es inglés, han pintado las paredes laterales del pasillo de esmalte brillante, como podéis ver, brillante. Entonces, ¿qué efecto tiene este brillante? Que te multiplica, con lo cual efectivamente es una buena ocasión para ampliar un espacio. Pero luego también mm, no es acogedor. Como hemos dicho, así es como un suelo que sea brillante o de espejo no es estable, los espejos, las paredes con espejos, las paredes brillantes, esmaltadas brillantes, etcétera, etcétera, también te darán una sensación poco acogedor, ¿vale? ¿Qué es lo que le pasa a este espacio? Bueno, además que hay mucha información en este espacio, o sea, una cosa brillante la puedes hacer si hay poca cosa, pero si hay mucha cosa, estás como multiplicándola. Y aquí tenemos el efecto de abigarramiento, porque se triplica lo que ya hay. ¿Vale? Este sería el mismo color del anterior, pero podríamos decir que es satinado. ¿Vale? No refleja
O sea, no es brillante ni tampoco es mate, es un satinado. Pues el satinado te da opciones, depende también de cómo iluminas, de enriquecer el espacio, esa textura, la enriquece. No es ni brillante ni mate. Entonces puede ser acogedor, pero a la vez como frío. En este caso, estas baldosas además no son homogéneas, entonces aún es más compleja la textura, ¿vale? Encima que hay textura, la misma textura de la baldosa, ¿no? del entramado. Y este sería el mismo color, pero en mate. ¿Qué tiene el mate? El mate acoge. El mate es como que arropa, ¿vale? Pero también es más plano, o sea, es 2D. En cambio, este es 3D y no digamos este, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que si queremos espaciosidad, no estoy diciendo que lo pintéis de brillante, pero tener en cuenta que entonces la profundidad la tenemos que dar con o que sea claro o que tenga azules o que tenga, por ejemplo, si es con los papeles de pared, sí que puedes conseguir que sea mate y a la vez profundo, porque los dibujos te darán esa profundidad, ¿vale? Otra vez, un espacio inglés. No sé, debe estar de moda o debe ser algo usual pintar con esmalte brillante las paredes. Fijaros que este azul no es acogedor. Si quieres es espectacular, si quieres es, no sé, ostentoso, si quieres es espacioso, pero no acoge. En cambio, este sí. Fijaros que podría ser en la misma casa, pero este sí que acoge, ¿vale? Siendo además azul. Un ejemplo de pintura rugosa. El rugoso es un mate con textura, o sea que acoge más, pero que nos da una connotación, esto ya es social, es como cultural, nos da connotación de, pues eso, de rústico, de poco urbano. ¿Vale? Bueno, sí, y de imperfecto, ¿no? Lo imperfecto puede funcionar muy bien con según qué ambientes. Lo imperfecto, lo wabi-sabi, es un concepto, os recomiendo una lectura que se llama Wabi-sabi, un libro que te explica muy bien el concepto wabi-sabi. El concepto wabi-sabi es, lo resumo, pero es más complicado, ¿eh? Es el elogio a la imperfección. ¿Vale? Y viene de Japón. Es muy interesante, súper interesante. Bueno, aquí, por ejemplo, en esta foto hay varias cosas. Una, todo es bastante mate, como veis, pero seguramente nos tendríamos que acercar, pero seguramente, y tocarlo, estos cojines de la butaca y la cortina son un pelo desatinados, porque debe ser de terciopelo o de un tejido así un poco más satinado que el mate, ¿vale? Pero, ¿qué están jugando aquí? Con la textura de la cortina. La textura de la cortina, que casi es del mismo color que la pared y que el sofá, tiene unos claros oscuros. Estos claros oscuros te dan esa rugosidad, pero de otro modo. No es una rugosidad rústica, sino que es una profundidad por claros oscuros bastante uniforme. Que el estilista de esta foto lo ha hecho muy bien, ha puesto una butaca con unas barras verticales que juegan a lo mismo que la cortina, ¿vale? Y además el aspecto
de si esto podría ser como muy serio y formal, me lo rompe, esto sería como el acento, pero aquí hay acento, pero no en color, sino en textura. El acento sería que todos los cojines son de pluma y da hogareño y da informal, y las hojas de la planta, que también es irregular y imperfecto. Entonces, si estos colores como marrones muy envejecidos y muy oscuros dan el aspecto de seriedad y de madurez, se nos lo despeina, se nos lo contrasta con la textura de plumas y la irregularidad de las hojas, muy sutilmente. Pero si no hubiera, imaginaros por un momento que aquí no hay planta, que solamente hay esta jardinera y ya está, y estos cojines son más de espuma, ¿vale? Y aquí la cortina es lisa. No sería lo mismo, ¿verdad?